Ya vamos a ser casi 300 personas y eso es buenísimo, pero podemos hacer más todavía. Bueno, chicos, estoy muy feliz. Siempre, les voy a ser muy honesto. Cada vez que me dicen que voy a hacer una masterclass, yo me emociono. La sangre corre por mis venas. Tengo ese fuego interno porque me gusta capacitar, me gusta enseñar, me gusta darle herramientas a la gente que le puede funcionar y se pueden ir a un siguiente nivel con información, mucha o poca que uno pueda tener. Así que estoy sumamente feliz y motivado y vamos a comenzar esta tremenda mentoría con un video. Es más, las personas que lleguen tarde, pues se lo van a perder, ¿sí? Se lo van a perder. Pero ahora mismo voy a compartir un vídeo, ¿ok? Voy a compartir pantalla y te voy a mostrar un video. Y por favor, quiero que le prestes mucha atención. Tan solo dura 2 minutos, ¿vale? Dura 2 minutos este video. Requiero tu mayor concentración en este vídeo porque después quiero tu opinión respecto a lo que vas a presenciar en estos momentos, ¿correcto? Entonces voy a compartir mi pantalla en 3, 2, 1 y tú mismo vas a poder darme tu opinión respecto a lo que vas a ver, ¿vale? Súper enfoque en lo que van a ver en estos momentos. Vamos, comenzamos. Compartiendo pantalla. Listo. Listo, chicos. Entonces, voy a poner el video en 3, 2, 1. Préstenle mucha atención. Si sabes mucho de liderazgo y de crear un movimiento, vamos a ver cómo surge un movimiento en menos de 3 minutos y aprendamos algunas lecciones. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo. Pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son 2 locos, ahora es una multitud y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público, y el público no debe ver solo al líder, es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan 2 más y otros 3 inmediatamente. Hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial, ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes, pero si fuera así, no tendría eficacia. La mejor forma de crear un movimiento, si de verdad quieres, es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir. Cuando veas a un loco haciendo algo fantástico, ten el valor de ser la primera persona en levantarse y unirse. Listo, mi gente. Bien. Bueno, quiero que por favor ahí en la caja de chat nos compartan qué aprendieron de este vídeo, ¿sí? Vamos, pónganme en la caja de chat para los que lo vieron de inicio a fin, qué han aprendido del vídeo que acabo de montar, que acabo de compartir. Vamos, ¿quién se quiere animar? Vamos, gente. ¿Cuáles son los comentarios? Crecer en equipo, excelente. ¿Qué más? Vamos. Un líder es influyente, ejemplo de liderazgo. Dar ejemplo de tu liderazgo, visión. ¿Qué más?
Liderar con el ejemplo, ser un buen líder. ¿Qué más? ¿Cuál es el mensaje que te deja este video? A ver, comienza desde lo más bajo hasta mover masas. Excelente. Acción, que hay que ser imparables, perseverancia, duplicación a más personas. El equipo sigue al líder. Todos empezamos siendo seguidores hasta convertirnos en líder. Motivar a tu cliente. Excelente, energía, iniciativa, bien, bien, brutal. Chicos, quiero que se den cuenta de algo. El vídeo que he puesto hace unos momentos, que duró 2 minutos, comenzó con un enfermo que estaba bailando. O sea, este loco estaba parado, bailando, haciendo cualquier tontería, y él era el solito, hasta que apareció un seguidor. Y se dan cuenta que la gente comenzó a sumarse, no en el momento. La gente comenzó a sumarse a este loco, a este trío de locos, no de manera instantánea. Ellos siguieron, bailaban, hacían el ridículo, se movían los pies, las manos, se paraban, se echaban, hacían de todo hasta que la gente fue llegando. Y mira cómo te das cuenta que cada vez que lleva gente, llegaba aún más. Porque lo que comenzó haciendo este chico fue un movimiento, fue un momentum. ¿Por qué crees que el equipo se llama Momentum Pro? Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es un líder entonces? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es mover masas? ¿Qué es ser un líder y manejar un equipo de 5,000, 3,000, 2,000 personas? ¿Qué es ser un líder realmente? ¿Sí? ¿Y qué es un seguidor? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el seguidor y un líder? Y voy a comenzar con los seguidores, ¿sí? Los seguidores son esas personas que están aquí en la compañía solamente para producir, que no están viendo una línea de carrera, que no ven la visión. Hay mucha gente que ingresa a la compañía y pone su plata como inversionista y listo, no quiere saber nada más. Está súper bien. Hay gente que ingresa, quiere hacer el negocio, pero lo hace a su manera, ¿sí? Ahí te vas dando cuenta que son seguidores. Los seguidores, cuando hay un problema, se ahogan en el problema. Apúntalo ahí. Quiero que el día de hoy diferencies y tenga la diferencia si eres un seguidor o eres un líder. Porque lo que va a determinar tus resultados es el liderazgo, no hay otra cosa. Para crear momentum, para tener un equipo grande, para facturar bastante dinero, para hacerte diamante, necesitas liderazgo, sí o sí. Y si el día de hoy eres silver estancado, gold estancado, platino estancado y no te está yendo a un siguiente nivel, es porque falta crecer en tu liderazgo. Hay algo aquí que no te permite avanzar e irte a los niveles que realmente tú te mereces. Entonces, a ver, apunta ahí, un seguidor, cuando hay un problema, el seguidor de algo pequeño lo vuelve grande. O sea, el seguidor siempre te viene con problemas, siempre. Mira, mi líder, no puedo hacer esto o no se puede hacer este Zoom por eso y el otro. O sea, pasa un problema y el seguidor no busca soluciones, se enfrasca en el problema y el problema lo agranda. ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Te ha pasado que existe ese tipo de líderes o de supuestos líderes que realmente son seguidores? ¿Sí? Que crean el problema y lo hacen cada vez más grande. Los seguidores, tú les dices que hagan algo, que hagan el Zoom, que dupliquen de esta manera, que ingresen en la noche del sistema y ellos no lo hacen. Son my way, lo hacen a su manera. Ellos creen saber, ellos creen ser líderes, pero realmente no lo son porque no hay resultados. ¿Sí? A ver, un líder siempre habla desde el ejemplo. Normalmente un seguidor dice que hace ciertas cosas o que tiene ciertos resultados y no los tiene. ¿Sí? Cuando tú miras a un seguidor, básicamente lo que hace es, él cree que tiene éxito, él cree que está haciendo las cosas en grande, pero mira su cheque semanal y no está haciendo nada. O mira su agenda y pregúntale cuántas presentaciones ha tenido el día de hoy, cuántas presentaciones tiene esta semana, si ha planificado este mes y sabe qué es lo que va a hacer este mes para irse a un siguiente nivel. Normalmente la gente es muy seguidora, ¿sí? La gente no quiere asumir el rol, la gente no quiere comerse la responsabilidad de ser un líder, porque ser un líder implica muchas cosas, ¿sí? Y el día de hoy yo te quiero hablar, más que de seguidor, que pues nosotros ya sabemos que ser seguidor hay muchos allá afuera y que abundan,
pero los líderes son pocos. De hecho, en enero tuvimos una convención con Eric Ward, sí o sí. ¿Quién fue para Dubái en enero? Sí, en enero tuvimos una mega convención en los Emiratos Árabes, en Dubái, de más de 7,000 personas, donde Eric Ward, el padre el creador del GoPro, el que inició las redes de mercadeo, nos capacitó. Y ¿sabes algo? Yo te quiero recordar, y para los que no saben, 5 puntos claves que te convierten en líder, que te generan mayor liderazgo, y quiero que lo apuntes ahí, ¿sí? Porque yo sé que aquí hay muchas personas que son nuevos, que están comenzando en el network, hay algunos que tienen más tiempo. Yo simplemente te quiero dar alcances para que puedas mejorar y ser aún mayor líder, si es que ya lo eres o si recién estás comenzando. De eso se trata, que adquieras liderazgo. Según Eric Ward, una de las primeras características para ser un buen líder es ser independiente. ¿Vale? Voy otra vez. Ser independiente, ¿sí? La primera característica para que tú seas un excelente líder es que seas independiente. ¿Qué es una persona independiente? No es que no pidan ayuda, simplemente que ellos se lanzan a la piscina y empiezan a hacerlo solos para crecer de manera independiente, porque entienden que este es un negocio, ¿sí? Y están en ese proceso. Un independiente construye su negocio, ellos mismos construyen, ellos se hacen diamantes contigo sin ti. Hazte esa pregunta, tú que me estás escuchando en estos momentos, si eres rango asociado, builder, silver, gold, platino, te hago una pregunta. Si tu líder, si tu upline mañana se va de la organización, ¿qué haces tú? Dime, ¿qué harías tú si mañana tu upline se va? ¿Seguirías en el negocio o te rajarías? ¿Qué harías tú? Porque mucha gente se iría, ¿sí? Como mucha gente se quedaría. Yo te hago la pregunta, ¿qué pasa si mañana se va? ¿Sí? Porque un líder no depende de su upline. Un líder entiende que el negocio es de él hacia abajo, que él tiene que construir, que el único responsable de que su negocio se vaya a un siguiente nivel eres tú. Sí, a mí, mi upline, cuando inicié redes hace muchísimo tiempo, estuvo un tiempo conmigo y después se fue, no estuvo. Y yo seguí, porque yo vi la oportunidad, yo entendí el negocio, yo pude comprender que el network marketing era una de las profesiones más hermosas del mundo. Yo lo comprendí, lastimosamente esa persona no lo entendió. Cuando ingresé a Omega, también tenía mi upline, y mi upline en Omega Pro también se fue. Y yo sigo aquí y ya me hice diamante. Trabajé, avancé, crecí, me esforcé y me hice diamante. ¿Sí? Entonces, un líder es independiente. Pero a mí me sorprende cómo hay personas, yo veo platinos, veo golds, que todavía hacen el Zoom y le piden ayuda a su diamante para cerrar. O sea, chicos, imagínense, un platino y un gold pidiéndole ayuda a su upline para cerrar. No puede ser. Ahí tú ya no eres una persona independiente, eres una persona dependiente. Yo veo muchas personas que todavía no crean cuentas por ellos mismos, no hacen estructuras por ellos mismos. Entonces, fíjate qué tan importante es la independencia. Pero no hay mucha gente que quiere que el otro le haga las cosas. O peor aún, ese upline que complace y da el brazo a torcer forma gente dependiente en vez de hacer a la gente independiente. Yo te digo una cosa, si hoy no estás haciendo tus propias estructuras, vea, si eres gold y platino, ¿sí? Gold y platino, y no estás hasta silver, y no estás haciendo tus propias estructuras, hasta builder, si no estás haciendo tus propias estructuras, si no estás haciendo Zooms tú solo, cerrando, presentando, porque ya tienes toda la capacidad para hacerlo, si no lo estás haciendo, estás grave, estás haciendo mal el negocio. Mal el negocio. Yo desde que no tenía rango, desde que inicié en Omega Pro, a mí nadie se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, José? Te enseño a hacer una presentación. Nadie me dijo cómo hacer una presentación, nadie me dijo cómo cerrar, nadie me dijo cómo rebatir objeciones. Aprendí en el camino, aprendí solo, porque yo no necesitaba de nadie para yo poder educarme.
¿sí? Yo entendí, comprendí que si nadie me daba las herramientas, yo tenía que buscarlas y tampoco las iba a esperar, porque yo soy independiente, yo no necesito de mi offline para que me ayude yo irme a un siguiente nivel. No lo necesito porque puedo, tengo toda la capacidad. Una cosa es que me mentoreen y me aconsejen y pula algunos detalles y otra cosa es que me hagan las cosas, ¿sí? Pero yo veo mucha gente dependiente y eso no puede ser. Eric Ward, una de las personas más millonarias y multimillonarias del mundo, te dice que para ser un excelente líder debes ser independiente. Un líder se hace diamante contigo sin ti. ¿Listo? Le muevas volumen o no le muevas volumen, se hace diamante. Te pongan apalancamiento o no te pongan apalancamiento, te haces diamante. ¿Sí? Te ponga gente o no te ponga gente, igual tú sigues prospectando y sigues avanzando. Ese es un líder. Un líder crea movimientos. Si nadie lo hace, ese loco, el líder lo hace. Sí, hay una frase que me encanta. Cuando el líder se prende en llamas, todo el mundo viene a ver cómo te quemas. Y eso sí es sencillo, porque creas un movimiento, porque empiezas a generar algo diferente y inspiras a otras personas. No solamente a que crezcas financieramente hablando, sino que crezcas emocionalmente y muchas de las razones más. ¿Sí? Punto número 2, son visibles. Un líder es visible. ¿Sí? Siempre pinta la visión. Son personas que están siempre visionando y ya saben lo que viene más adelante. Por ejemplo, en el video que acabo de poner hace unos momentos, a inicios de este Zoom, esa persona era independiente, sí, porque se paró en medio de todos bailar y no le importaba nada hasta que movió cierta cantidad de masas y se juntaron con él. Ahora, esta persona era visible. Claro que era visible, porque todo el mundo lo veía, él estaba haciendo el ridículo, él estaba saltando, bailando y la gente solamente lo observaba. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que muchos de ustedes no son visibles. Muchos de nosotros no utilizamos las redes sociales. Yo te hago una pregunta y quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes usan sus redes sociales y la usan correctamente? Quiero hacerles esa gran pregunta. Solamente eso. No me lo pongas por la caja de chat. Respóndetelo tú mismo. ¿Qué tanto mueves tus redes sociales? ¿Sí? ¿Creas contenido? ¿Añades valor? ¿Montas videos? ¿Montas fotos? ¿Tienes una estrategia para montar videos y así llegar a cada vez a más personas? ¿Eres visible? Cuando vas a una presentación de negocio con una persona, te tomas la foto y lo mandas en el grupo. Cuando estás cerrando a alguien y quieres compartir tu emoción, te tomas la foto y lo envías a tu grupo de WhatsApp donde están todos tus líderes. ¿Tú haces eso? Si tú tienes un grupo de WhatsApp encargado de ti hacia abajo, donde solamente agrega gente de tu equipo, estás añadiendo valor constantemente, mandas los links a tiempo, o al menos tienes una secretaria que haga ese trabajo. Fíjate qué tan importante es ser visible, chicos. El liderazgo no puede ser invisible, es imposible. Lo dijo Eric Ward, el liderazgo es visible. Si tú quieres que la gente te contacte a ti para trabajar contigo, hazte una pregunta, mira. Te voy a hacer una pregunta. Yo sé que aquí todos conocemos a Miluz Cali, a Marcelo Batuone y a Mauricio Batuone, ¿verdad? Yo sé que a todos nos gustaría tener una Miluska en el equipo, una Miluz Cali en el equipo. Imagínate que te llegue una persona en tu equipo que sea como Miluska, así de guerrera, así de fuerte, con mucha fortaleza emocional, numérica, que tenga un potencial increíble. Imagínate que te llegue una Miluska a tu equipo, ¿sí? Quiero que te pongas a pensar en eso. Ahora, yo te hago una pregunta. Si te llega una Miluska literal, que llega a tu equipo y te hace Black Diamond en tan solo unos momentos, yo te hago una pregunta. ¿Por qué esta persona que está iniciando en tu equipo, que es como Miluska, por qué se tendría que firmar contigo? Dime. O sea, ¿por qué contigo y no con otro líder? Hazte esa pregunta. Si hoy te llega una Miluska a tu equipo, un Mauricio Batuone, un Marcelo, un Santiago Rosso, cualquier diamante, blue o black, ¿por qué tendrían que firmarse contigo? Hazte la pregunta. ¿Sí? ¿Qué tú le vas a ofrecer a esa persona? Y si no tienes nada que ofrecerle, la gente no se firma contigo. Cuando llega un líder a una red de mercadeo, siempre busca al más fuerte, siempre busca a la persona que siente y cree que lo puede llevar a un siguiente nivel. Si tú tienes un nivel de liderazgo 10, pues te van a llegar gente con nivel de liderazgo 8, 9 y van a querer trabajar contigo.
Pero si tú eres un nivel de liderazgo 10 y te llega una persona con nivel de liderazgo 12, no se va a firmar contigo porque no te va a ver como líder. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que constantemente tienes que subir tus estándares, que constantemente tienes que aumentar tu liderazgo. José, ¿cómo hago eso? La Academia de John Maxwell, leyendo libros, escuchando audios, entrando a estas mentorías. Es la manera como tú creces tu liderazgo, es la manera como tú creces como persona, ¿sí? Porque de eso se trata. Tú creces por aquí y lo demás viene por añadidura. ¿Quieres tener más plata? Enfócate en tu mente y en esto. Y sé independiente, sé visible. Eso es vital, ¿sí? Punto número 2. Punto número 3. Los líderes solucionan problemas rápido. O sea, así, de manera isofacta. Por ejemplo, pasa un problema y el líder ya tiene la solución a ese problema, ¿sí? Pero hay personas que se ahogan en un vaso con agua por un cambio de correo. Se generan un problema porque... no sé, siempre en el día a día hay muchas cosas que pasan y siempre hay uno negativo que siempre le pone la mala vibra a las cosas. Entonces, hazte la pregunta, cuando pasa un problema, ¿lo solucionas rápido o te enfocas en el problema? Ay, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Ay, pero la organización y el equipo y no me gusta el sistema. Ay, no, pero ¿por qué estas horas? ¿Por qué? ¿Por qué han puesto una masterclass a las 10 de la noche? ¿No lo podían poner más temprano? Eso que, o sea, se quejan, son negativos, son pesimistas, siempre le buscan la contra a todo, ¿sí? O sea, siempre hay ese tipo de personas. Pero un líder no. Un líder pasa algo y automáticamente le está buscando la solución a las cosas, ¿sí? Te cuento algo. Yo cuando viajé ahorita para Dubái y a la avenida, de Dubái para Perú, nos cancelaron el vuelo porque era Dubái-Turquía y Turquía-Madrid, Madrid-Lima. Y cuando nos cancelan el vuelo, pues teníamos que solucionar. Entonces, ya tú veías como muchas personas que nos cancelaron el vuelo, estaban, en vez de buscar una solución, le estaban encontrando el problema a eso. Se estaban quejando y muchas cosas más. Entonces, siempre ante cada situación, ante cada problema, tienes que hacerte la pregunta, ¿qué tan rápido solucionas el problema? Los líderes solucionan problemas. Los seguidores crean los problemas. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Y te doy un tip. Normalmente, la persona que te viene con problemas es el problema. Apúntalo ahí. Normalmente la gente que te viene con problemas, él es el problema, ¿sí? Suele suceder. Punto número 4. Tienen una visión grande. Ojo, en el punto número 2 hablé que el líder tiene que ser visible. Y en este punto número 4 es la visión que tienen los líderes. Mira, los líderes ya saben qué es lo que va a pasar el siguiente año. Los líderes saben cómo van a terminar este año, en qué rango. Los líderes, los que tienen una visión fuerte y que saben para dónde van, abren países, ¿sí? Los líderes dicen, mira, esta ciudad es virgen, este país es virgen, voy a ir a aperturarlo sí o sí. Los líderes no se quedan en su casa, no se quedan en su cama. Hay mucha gente que ellos piensan, los seguidores piensan que en su pueblito, en su comunidad, en su ciudad, en la selva, en el norte del Perú, en el sur del Perú, mucha gente piensa que ahí se va a hacer grande. Mucha gente piensa que ahí va a conseguir el éxito que realmente quiere. Si tú quieres ser millonario, en tu pueblito no lo vas a hacer. Si tú quieres ser una persona reconocida e impactar la vida de millones de personas, en tu comunidad no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Un líder se mueve, un líder viaja, un líder va para acá, para allá, atrae los líderes, ciudad a la que va, país a la que va, la conquista, porque la conquista termina siendo una tierra prometida para él y lo conquista con su equipo. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes una visión grande? ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar este año y sabes cómo vas a acabar este año? Yo te hago esa pregunta, porque el líder ya la tiene clara. Es como Walt Disney. ¿Sabes qué hacía Walt Disney? Cuando Walt Disney murió y se inauguró Disney World, los periodistas se acercaron donde la esposa de Walt y le preguntaron,
a la esposa de Walt, qué pena que el señor Walt no pudo ver este espectáculo que acaba de crear que se llama Disney World. Y la esposa de Walt le dijo, lo que pasa es que Walt ya lo tenía creado en su mente. Solamente faltaba que se materializara. Qué potente, ¿no? Qué potente. La pregunta es, ¿tú sabes cómo va a acabar tu año? ¿En qué rango vas a acabar? Porque si tú me dices que vas a acabar como Black Diamond, créeme que el 50% ya está en tu mente. Si vas a acabar como Crow Diamond, el 50% ya tiene que estar creado. O sea, tienes que tener el flyer ya hecho. Tienes que pegarlo en tu cuarto, en tu baño, mirarlo. Si puedes hacer un case, vea, ya va. Yo les voy a mostrar algo. Espérenme un ratito. Yo les voy a mostrar algo que a mí realmente me impacta mucho. ¿Listo? Vean. Yo acá tengo un case de Black Diamond. ¿Se dan cuenta? Yo aquí tengo el case de mi celular de Black Diamond. O sea, yo ya sé esa meta, cuándo va a ser y cuándo va a llegar. Porque la veo todos los días. Está en mi pantalla. Entonces, yo quiero que te pongas a pensar que un líder se asocia más a su meta. Quiero un carro, tienes que tener constantemente a donde vayas, tienes que ver el carro que quieres. ¿Quieres un departamento? A donde vayas, tienes que ver ese departamento, porque es inconsciente, lo vas a ver tanto, lo vas a escuchar tanto, lo vas a sentir tanto y lo vas a experimentar tanto que en algún momento va a llegar a tu vida. Y ese es un líder. Un líder ya sabe y todo está queda en su mente y sueña y vuela, pero también trabaja para hacerlo. No solamente se trata de que tengas una visión grande de lo que vaya a pasar más adelante, sino trabajas por eso. La pregunta es, ¿estás trabajando por tus metas? ¿Estás presentando el negocio todos los días? ¿Estás cerrando? ¿Estás haciendo cierres? ¿Estás haciendo tu lista? ¿Estás agregando a más gente a tu lista de contactos? ¿Te estás capacitando? ¿Estás escuchando audios? ¿Estás leyendo? ¿Te estás entrenando? Porque si no lo estás haciendo, el camino se va a poner un poquito más fuerte. Esto no es fácil, esto es sencillo. El network marketing no es fácil, es sencillo. Pero cuando lo aprendes y encuentras cuál es el meollo del asunto, se hace más fácil, se hace más sencillo. Pero todo siempre depende de la acción masiva que tú le pongas a las cosas. Todo depende del amor y de las ganas que tú le pongas a las cosas. ¿Sí? Punto número 4, punto número 5. Iba justamente de lo que estaba hablando. Los líderes crean acción. Los líderes accionan. ¿Sí? Hay una cosa que me quedó grabada en el network marketing y es del 100%, 80% acción y 20% educación. Escúchame con atención. Del 100% de tu tiempo, 80% acción y 20% educación. Quiere decir que lo que debes estar haciendo más en el día es accionar. José, ¿qué es accionar? PPC. José, ¿qué es PPC? Es prospectar, presentar, cerrar. Es lo único que debes hacer todo el día. Planes de acción, capacitar a tu gente, educarlos, mandarles información, estar con ellos. Eso es lo que tienes que hacer. Si quieres realmente llegar a los grandes niveles. ¿Sí? El trabajo se va a generar cuando tú como líder decidas tomar acción. Los líderes hacen que las cosas pasen. El mes pasado tuvimos diamantes nuevos, tuvimos Blue Diamond nuevo. Increíble, increíble cómo cada mes salen nuevos rangos y son los mismos porque del diamante pasan al azul y del azul pasan al diamante negro y del negro pasan a los Crow Diamond. Son los mismos. Y tenemos nuevos diamantes. Quiere decir que hay nuevas personas, hay nuevos líderes que quieren hacer que las cosas pasen, que tienen ese hambre de éxito. Pero todo siempre va a depender de lo que tú quieras para tu vida. Entonces te hago una pregunta. ¿Eres líder o eres un seguidor? Espero que el día de hoy te hayas identificado. ¿Sí? Te lo voy a repetir. ¿Sí? Son 5 puntos. Ojo, esto es según Eric Ward, no según José Arce. O sea, yo no me lo he inventado, ¿sí? No me lo he inventado. Estos son los 5 características que debe tener un líder en el network marketing según Eric Ward, no según José Arce. ¿Listo? Primero, que seas independiente. Seguro, que seas visible. Tercero, que soluciones los problemas.
Cuarto, que tengas una visión grande. Y quinto, que crees acción masiva perfecta. Sencillo. ¿Quieres irte a un siguiente nivel? ¿Quieres ser como el del video que mostré hace unos momentos del chico que creó un movimiento? ¿Sí? ¿Quieres ser de esos locos que empieza a generar grandes cantidades de dinero porque simplemente lo único que haces es servir y a entregarle a la gente tu mejor versión? Pues para eso lo único que tienes que hacer es eso, es trabajar, es hacer que las cosas pasen, ¿sí? Así que chicos, eso es básicamente lo que les quería contar respecto al tema del liderazgo. Somos ya casi 500 personas, qué rico de verdad, qué chévere que estén aquí conectados y que sigan aprendiendo. Y yo les quiero dejar un último aprendizaje, un último mensaje. ¿Listo, chicos? Miren, el network marketing es una profesión hermosa, ¿sí? Ok, acá me dicen que repita otra vez los puntos. Primero, que seas independiente. Segundo, que seas visible. Tercero, que sepas solucionar problemas. Cuarto, visión grande. Y 5, crear acción. Chicos, espero que muchos de ustedes, ¿vale? Muchos de ustedes estén apuntando lo que yo les estoy diciendo, porque esto no es un podcast. A ver, quiero que me entiendas algo. Cada persona que está en una masterclass es porque tiene resultados, es porque está generando dinero, es porque está generando movimiento, es porque tiene un equipo grande. Cuando tú veas a una persona en una masterclass, tienes que tener una agenda y tienes que tener un lapicero para poder apuntar, porque de eso se trata, ¿sí? Se trata de que tú sigas creciendo, se trata de que tú sigas avanzando, ¿correcto? Yo te voy a dar el último paso, porque realmente quiero que te vayas a un siguiente nivel, ¿ok? Bueno, chicos, voy a repetir por última vez, ¿correcto? Porque acá la gente se me está confundiendo, ¿ok? Punto número 1, independiente, ¿sí? El líder tiene que ser independiente, punto número 1, ¿sí? Punto número 2, el líder debe ser visible, ¿sí? Visibilidad. Punto número 3, los líderes solucionan problemas, ¿sí? Punto número 3, solucionar problemas. Punto número 4, tienen una visión grande. ¿Sí? Tienen una visión grande. Y punto número 5, crean acción masiva. ¿Sí? Esos son los 5, chicos, los 5 puntos muy, muy, muy importantes. Entonces, chicos, exactamente, crean acción masiva. Con esto me despido. Yo te voy a dejar 3 tips más que no tienen que ver sobre características, sino tiene que ver en lo que te puede servir para ser aún mejor líder, ¿sí? Para que puedas desarrollar aún más tu liderazgo. Mira, yo he aprendido, de verdad, si quieres llegar a los grandes niveles, tienes que pensar en grande y tienes que elevar los estándares, ¿sí? A ver, ahorita se viene Cancún, se viene México ahorita. O sea, en abril estamos viajando al Silver Trip. ¿Y sabes qué es lo que te va a permitir aumentar tu liderazgo? Juntarte con personas que tienen un mayor liderazgo que el tuyo y por ende tienen más resultados. Si tú vas al Silver Trip, escúchame con atención, ya seas asociado, ya seas builder, ya seas silver, ya seas gold, ya seas platino, independientemente de tu rango, ¿sí? Ir a un evento de Silver Trip donde vas a encontrar a 250 personas y de las 250, la mitad tiene resultados. O sea, si tú eres asociado, vas a caminar por el hotel que vamos a hacer en el Silver Trip y te vas a encontrar al costado un diamante azul. Te vas a encontrar a tu izquierda a un diamante negro. Y por ahí vas a caminar un poquito más y probablemente te encuentres a uno de los dueños de la compañía. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas ver cara a cara a una persona que tiene grandes resultados y que tengas la oportunidad de preguntarle qué le está funcionando? Alucínate, tú builder y que ves a un Black Diamond y le preguntas, oye, una pregunta, ¿qué te ayudó para hacerte diamante? A mí me está pasando esto, me está pasando lo otro, ¿crees que me puedas ayudar? ¿Cómo lo solucionaste?
O sea, de eso se trata, de la ley de la asociación. Tú te vas a juntar con personas que están en otro nivel en ese evento. En el Silver Tree te vas a codear con los mejores, con gente que está ganando gran cantidad de dinero, pero no es por la plata, es por el nivel de servicio que tienen. O sea, entonces, vas a ir al Silver Tree y te vas a asociar con gente maravillosa, con gente que tiene muchos conocimientos, con gente que literal la está sacando del estadio y gente que tiene la suficiente humildad para responderte a cualquier pregunta. Entonces tienes que pensar en grande, no te puedes quedar en Perú. Quedarte en Perú, mira, te va a salir más caro no ir al Silver Trip que ir. Si no vas, te va a salir más caro, porque el nivel de información que vas a recibir es de otro nivel. El nivel de información, el nivel de asociación y lo que vas a ver, escuchar y experimentar va a ser increíble. Entonces, te invito desde ya a que pienses en grande. ¿Y cómo lo haces? Elevando los estándares, ¿sí? El otro punto que te quería tocar, esto ya es tips míos, recomendaciones mías que a mí me ha funcionado, aparte de las 5 características. Chicos, nosotros en el network marketing, cuando comenzamos, hay algo que nos limita, que somos muy débiles emocionalmente hablando. Hay gente que yo veo que dicen, vamos con todo, mi líder, este mes voy a sacar platino, este mes voy a sacar gold, mi líder, este mes voy a sacar silver, builder, este mes la voy a sacar del estadio. Hay gente que es así, sí o sí. Yo sé que ustedes tienen gente en su equipo que es así, que te dice que este mes va con toda y están muy motivados. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de gente? Que están muy motivados, tienen un problema familiar y se desmotivan. No, pero ahora sí, mi líder, vamos con todo. Y elevan otra vez la energía vital. Tienen problemas con su esposa, la esposa lo dejó o el esposo te dejó y la energía baja. Y el siguiente mes, sí, mi líder, ahora sí, vamos a romper. Y pasó algo con el perrito. No, lo que pasa es que mi perrito está mal, lo que pasa es que mi novia me dejó, mi líder, lo que pasa es que tengo problemas en la familia, tengo deudas, tengo problemas de salud, la vida, el universo, los cosmos, el gobierno. No puede ser, COVID, el Omicron, ¿sí? Y excusas tras excusas, tras excusas, tras excusas, tras excusas, tras excusas y más 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 excusas. ¿Te ha pasado? Hay mucha gente que me está diciendo que les ha pasado. Pero adivina qué, estamos en un negocio donde tienes que ser constante, porque si no eres constante no te vas a un siguiente nivel. Y sabes qué es la constancia, que puedas manejar tus emociones, que puedas gestionar tus emociones. La otra vez escuché en un Zoom que estaban diciendo que las emociones se controlan y eso es mentira, eso es una falacia. Las emociones no se controlan. Eso es imposible. Las emociones tú no las puedes controlar, las puedes gestionar, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si tú eres muy emocional y subes y bajas y subes y bajas y subes y bajas, una semana motivado, la otra desmotivado, una semana quieres comerte el mundo y la siguiente ya no lo quieres hacer, una semana estás emocionadísimo y orgasmeado de la vida y la siguiente semana te entras en una depresión total y en ansiedad. Si eres de esas personas, tranquilo y te felicito porque es bienvenido. Estás en el network marketing, eso pasa. Pero ¿sabes qué debes hacer? Volverte fuerte. José, ¿cómo me hago fuerte? Y yo no te hablo de fuerte de violencia, de músculo. Yo no te hablo de eso. ¿Sabes qué es fuerza? Es tener mucha energía vital y saber cómo manejarla. ¿Sí? Eso es fuerza. Fuerza no es fuerza bruta, no es violencia, no es eso. Ser fuerte emocionalmente es que tengas un nivel de energía elevado y ese nivel de energía elevado te va a permitir gestionar tus emociones, tus pensamientos y tus sentimientos.
Debes ser más fuerte emocionalmente. Conoce tu mente, conoce tu cerebro, capacítate, lee libros, crece como persona, escucha mentores, pregúntale a personas que tienen resultados, porque es un proceso, es un proceso. Sé que cuesta, sé que es difícil, pero mientras más débil seas, te va a costar llegar más rápido a la meta. Y el último punto, el éxito ama la velocidad, ¿sí? El éxito ama la velocidad. Si tú esto lo estás haciendo lentito, esa es una muerte súbita en el tiempo, ¿sí? Una de las cosas que aprendí y que entendí y que comprendí, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es comprenderlo. Comprenderlo es cuando tú comprendes algo, es porque ya lo has interiorizado, ¿sí? Cuando yo entendí que el éxito amaba la velocidad, yo dije, bueno, sí, el éxito ama la velocidad, pero ¿sabes qué? No lo comprendí, no lo interioricé, realmente no era algo verificable para mí. Hoy lo he verificado. Y tú quieres saber cómo ir más rápido, yo te voy a dar la fórmula, ¿sí? Apúntalo ahí y con esto termino. Yo te voy a dar la fórmula para que esta frase que dice el éxito ama la velocidad se cumpla en tu vida, en el network, y te hagas diamante de una vez por todas. ¿Y quién quiere hacerse diamante? Póngame la caja de chat. ¿Quién quiere hacerse diamante? ¿Quién se va a hacer diamante este mes? Vamos. Póngame la caja de chat. Estamos a punto de terminar este Zoom. Faltan 11 minutos, pero a mí ya me están votando. Ponme la caja de chat. ¿Quién se va a hacer diamante? Vamos, pónmelo ahí con mucha energía, con muchas ganas. Reviéntame esta caja de chat con fuego. Vamos, con fuego, full fuego, porque te voy a dar la última, el último especie de fórmula o secreto, como quieras llamarlo, para que la frase el éxito ama la velocidad se cumpla en tu vida en un 100%. Excelente, full energía, punto. Y escríbelo ahí. Son 3 cosas para que esta frase del éxito ama la velocidad se cumpla. 3 cosas. Pasión, póngalo ahí. Pasión, habilidades y enfoque. Otra vez, voy. Pasión, habilidades y enfoque. Repito, última vez. Pasión, habilidades y enfoque. Mira, tú haces esas 3 cosas y el éxito, y la frase el éxito ama la velocidad se da. ¿Por qué? Porque si tú le metes amor, escúchame, si tú amas lo que haces, escúchame, yo no quiero que pienses Omega Pro. Yo no quiero que hagas Omega Pro. Yo quiero que vivas Omega Pro. Yo quiero que ames Omega Pro. Yo quiero que te enamores del network marketing. Yo quiero que le metas amor y pasión a esta empresa, a esta industria, porque si tú haces eso, yo te juro que te va a hacer un siguiente nivel, porque cuando tú le metes tu enfoque, tus 5 sentidos, tu amor, tu pasión a una sola cosa, tu energía, todo lo acumulas en un centro, se convierte en algo maravilloso. Y eso tiene que ver con la pasión. Debes ser apasionado. No por mí, es por ti. Yo ya la hice, yo ya me hice diamante y estoy yendo por mi siguiente nivel, que es el Blue Diamond. Estoy trabajando todos los días para eso, pero ¿cuál es tu siguiente nivel? Métele pasión, habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Inteligencia emocional y habilidades, obviamente, del sistema de network marketing. Las habilidades básicas del network y el enfoque, porque tienes que enfocarte todos los días, tienes que enfocarte y concentrarte en tu meta. No hay nada más importante que eso ahora. No hay nada más importante. Solo eso, tu meta, tus sueños, y por eso vas a trabajar. ¿Listo? Muchas gracias. Espero que haya sido una mentoría súper espectacular. Espero que todo lo que te he dicho te haya añadido muchísimo valor. Siempre entregando lo mejor. Cada vez que uno hace algo, cada vez que hagas algo, por favor, métele amor, métele corazón, métele pasión, vibra, ¿sí? Porque si no vibras, si no haces las cosas con amor, no sirve. Siempre con amor y siempre
estate pendiente que Dios está ahí contigo, claro, si crees en Dios, por supuesto. Listo, antes que se me vayan, etiquétenme, hagan un videíto, tomen foto, etiquétenme por Instagram, ahí sí me buscan como José Arce, tal cual como sale aquí abajo este tema. Y bueno, nada, ahí me etiquetan por las redes sociales y los estamos compartiendo. Muchísimas gracias. De verdad, gracias siempre por conectarse y por estar hasta los últimos momentos, últimas instancias aprendiendo. El que no se educa, caduca, y el que no crece, decrece, porque todo siempre va a depender de ti. Gracias. Y recuerden, chicos, Dios no se queda con el trabajo de nadie. Sigue haciendo, sigue trabajando, sigue accionando. Probablemente hoy no tengas resultados, pero te juro que Dios te va a dar lo que te merece en algún momento de tu vida. Todo depende de ti. Ora como si todo dependiera de Dios y acciona como si todo dependiera de ti. Chao, cuídate mucho. Éxitos.